tal, familia querida? Qué gusto poderles acompañar nuevamente en una entrevista más. Les recuerdo siempre que nuestras entrevistas quedan cargadas en YouTube, pero por supuesto los días domingos 9 de la noche nos encontramos para presentarles la vida de esas personas que son aspiracionales para nosotros y por supuesto para darles ese contenido de valor. Hoy me place presentar más que nada a una amiga, a una ex compañera de universidad y a un ser humano a quien admiro muchísimo, Ángeles Martínez. Poeta, editora, correctora de estilo, escritora. Pues bueno, Angie, a lo largo de este tiempo, muchísimas cosas. Bienvenida a la entrevista. Gracias, querida Lorena. Es un gusto estar aquí y un gusto poder comunicarse con la gente en sus casas. Y nada, estamos aquí para conversar y ojalá para motivar a mucha gente por los caminos de la escritura y del arte y la cultura, que es lo que a mí me interesa. Por supuesto que sí, tienes ya una trayectoria bien marcada, si es que se nombran poetas mujeres de aquí de la ciudad de Cuenca y a nivel nacional, siempre aparece el nombre de Ángeles Martínez. Pero quiero que me cuentes, vamos desde el inicio, Angie. Te voy a decir Angie porque eres amiga de toda la vida. Angie, cuéntame, ¿cómo inició ese tema de amor por la escritura? Bueno, vengo yo de una familia muy de cultura. Digo, a veces las familias tienen diferentes legados. En el caso mío ha sido una familia que ha venido desde los libros, desde generaciones anteriores, ¿no? En casa nunca falta hasta ahora un libro en Navidad, en cumpleaños, ¿sabes? Como nuestra vida es hablar también de películas, de ir a museos. Entonces, de alguna manera, ese es el gran privilegio que he tenido yo. Y uno quizás en ese ambiente no puede ser otra cosa que artista. Ojalá uno hubiera salido mejor para los negocios, pero el ambiente se daba y ese es un poco el legado. Entonces creo que el tema del arte se despertó en mí desde muy chiquita y también es increíble como pequeñas cosas como eso de ella es buena para hablar en la escuela, el que ella escriba tal cosa en el colegio, como uno le va motivando. Por eso yo creo que el tema también, o sea, es como casa, pero también es mucho la educación. O sea, como la gente cuando cree en uno y te da la oportunidad de expresarte, se abren caminos y se abren caminos de encontrarse uno mismo también. Solo encontrándose uno mismo no puede dar algo al resto. Tú hablas, Angie, de esas palabras como de afirmación, de valoración. ¿De quiénes llegaron que tú tengas ese recuerdo? Porque si bien en tu casa dices siempre se han hablado de libros, de películas, la escritura ha estado presente, pero esas palabras de afirmación que a ti te dieron, ¿cuál es ese recuerdo que tienes y que ahora está impregnado? Bueno, muchos. Y yo creo que una de las cosas que el ser humano tiene que tener es ser grato. Ser grato con la gente que uno en diferentes momentos de la vida le ha dado la mano, ¿no? Pero hay cosas increíbles como por ejemplo cuando fui a Quito a visitarle a la tía Nela Martínez, que tuve el gusto de conocerle, me regaló un librito de Neruda. ¿Ya? Era un libro de Neruda joven y tenía ahí una dedicatoria que decía algo así como yo conocí a Neruda cuando era joven y ahora que te leo me recuerda a mi amigo, etcétera, ¿no? Hermoso. Entonces, así como uno, wow, eso es como ese creer. Y luego estuvo gente diferente en la vida, estuvo Carlos Rojas, estuvo Javier Roquendo en algún momento que nos invitaba a sus encuentros en Quito, Pedro Sad. En Quito tuve mucha acogida, tengo amigos muy queridos, Iván Oñate, gente que me invitaba a los encuentros, etcétera, y uno va creando una red de apoyo, de gente que cree en uno, ¿no? Seguramente me estoy olvidando de la mitad y más, ¿no? Porque ha habido mucha gente y cuando los pienso y los recuerdo, cómo esa gente me apoyó para que yo a los 19 años estuviera publicando mi primer libro, que además yo digo es hermosísimo porque hay una edad. ¿Cómo se llamó el primer libro, Se Angie? llamaba Un lapso de impiedad. Era un librito cuadrado que inauguraba una colección que se llama Trifornidad de la Universidad de Cuenca, donde publicaron escritores importantes, después Ramiro Oviedo, etcétera, ¿no? Ahí estaba Carlos Rojas en la, no editorial, sino dirección de cultura, entiendo que sería, o de la Universidad de Cuenca. Entonces, y publiqué también, me acuerdo, los primeros poemas en la revista Anales, que la revista Anales tiene 500 siglos, no, 500 siglos no, pero está casi desde el origen de la universidad. Y entonces, cómo esos pequeños espacios le cambian la vida a uno, o sea, las oportunidades. Y yo creo que nadie, y no es que uno tiene que empezar pronto o tarde a hacer las cosas, con los años uno se da cuenta que no necesariamente tienes que empezar a hacer algo a los 17 o 18 años. A mí me tocó temprano, pero hay gente que se descubre
habilidades y capacidades a veces más maduramente, ¿no? Hablando de estas habilidades y capacidades, y tú dices algo muy cierto, nunca es tarde, siempre es tiempo para empezar a hacer lo que a uno le gusta. Pero ¿cómo puede empezar un escritor? ¿Cómo se hace un poeta? ¿Cuál sería esa receta que te funcionó a ti, que tal vez no pueda funcionar al resto, pero que las personas puedan mirarle y decir, bueno, capaz Angie empezó por aquí, yo también lo voy a hacer? Bueno, en mi caso, yo digo, nunca hay fórmulas, ¿no? Pero claro, yo era una chica bastante rebelde y creía que se podía cambiar el mundo y que la voz de uno debía ser oída y eso era interesante, ¿no? Esa mezcla más las lecturas y en mi caso quizás esa pasión por la música y por las letras de la música, ¿no? Me llevaban hacia ciertos ritmos y ciertas cosas, pero lo que sí creo es que no hay escritor sin lectura, no hay escritor sin mundo, no hay escritor sin conocer de historia, de cultura, entonces, si bien todos pueden ser, yo ahora mismo tengo un proyecto un poco freelance, digamos, porque me gusta ayudar a las personas a escribir. O sea, creo que la gente tiene buenas ideas, uno tiene la experticia de poder sacar adelante. Sacamos ahora un libro, por ejemplo, de una amiga muy querida que se llama Sonia Delgado, que hizo sobre su familia, ¿no? Que tenía una recopilación de su familia, y he ayudado a otras personas a sacar poesía u otro tipo de temas que necesitan edición. Quizás ahí la figura profesional del editor es una especie de puente, ¿no? De apoyo, claro, cuando uno no sabe cómo escribo, ¿no? O sea, tal vez ya tienes tus ideas escritas por ahí, y claro, a mí la vida me llevó a ser editora también, entonces acompañar las escrituras es una cuestión bien interesante. Creo que todos tendrían mucho que decir, pero que a veces hay que saber cómo y dejarse guiar, o como digo, tal vez los otros caminos que son medio el autoconocimiento, y que claro, depende de irse formando un criterio con el día a día, con las lecturas, con el cine, con el arte. Angie, en tu caso, ¿cómo fue? Yo recuerdo haberte visto en la universidad siempre escribiendo un pedacito de papel, en una parte del cuaderno, en las clases que estabas tú muy concentrada, siempre decíamos Angie con sus pensamientos y nos dejabas esos poemas y esas cuestiones, esos lindos recuerdos. ¿Cómo fue que fuiste uniendo todo para decir, bueno, voy a sacar a luz mi primer libro? A ver, no te sabría decir en qué momento, porque ya en el colegio andaba con mi anilladito, ¿no? Ajá. De alguna manera me descubrí escritora muy pronto, y por eso digo que ese impulso y esa confianza es importante en las personas, y por eso tener la gente que te apoye y que te motive, ¿no? Como si eres buena, ¿sí? Yo leo mi primer libro y digo, sí, no me arrepiento de haberlo escrito, no publicado, pero sí veo gente de esa edad ahora que creo que escribía mejor ahora de lo que yo escribía. Sin embargo, era ese primer paso que era importante dar, ¿no? ¿Qué se necesita para dar ese primer paso, ese brinco, ese salto que uno le cambia completamente la vida? Porque si bien te arriesgas, también adquieres más personalidad, más ganas de hacer lo que te gusta. Yo siempre cuento una historia muy linda, que es un cuento de Rubén Darío, que se llama El velo de la reina Mab, ¿no? La reina Mab es la reina de las hadas, y la reina Mab pasa por un estudio y empiezo a oír a quejarse a los artistas. Yo tengo el azul del cielo y pinto, yo soy el escritor, ¿qué tal? Yo hago la música y estamos muertos de hambre aquí en este diván, y la gente no nos entiende y somos artistas. Y es muy bonito porque dice, y la reina Mab sintió mucha pena y les cubrió con el velo de la esperanza y puso en su corazón el gusanillo de la vanidad, que es lo que consuela en sus decepciones a los pobres artistas. Lo que quiero decirte es que un artista tiene que creer en sí mismo. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, como te digo, puede ser que haya muchos caminos, unos pueden ser apoyarte en alguien, otros tener el entorno adecuado, pero un artista no puede ser artista sin creer en lo que haces. Entonces hay un trabajo ahí de autoestima bastante fuerte también, de creer en las capacidades de uno, y eso creo que le hace bien al alma. Además, sacar cierta sensibilidad que uno pueda tener, cierta capacidad de comprensión de cosas que a la final te ayudan también, yo creo que hasta en la salud mental de alguna forma. Por suerte, creo, ya ha parado la idea de que el artista tiene que ser, bueno, para algunos, hay gente que todavía lo mantiene, ¿no? Pero el ser autodestructivo, por ejemplo, ¿no? Que tienes que ser un bohemio borrachín para ser poeta o alguna cosa claro, así. Estar o siempre... que tienes que escribir como en el siglo XV, o sea, no, claro. Angie,
¿Cómo se fue formando ya tu vida luego después de tu primer libro? Estudiaste también, sabemos, historia, geografía, y cómo fuiste en este tema que seguiste escribiendo? Has sido también premiada con muchos honores, digámoslo así, con el premio también de Guadalupe Larriva. ¿Cómo diste los siguientes pasos? Bueno, es gracioso porque de esta escritura que no te da para comer en nuestro medio, digamos, ahora ya se ve unas mejoras, algunos escritores son profesionales en el plan de que puedes vivir de eso, pero a la final a mí las letras me dieron trabajo, porque tenía una capacidad especial para entender la escritura, que no solo era poesía, o sea, y por ejemplo, yo soy muy agradecida justamente de esos trabajos en donde se hicieron cosas bien. Por ejemplo, cuando junto a Andrés Álvarez y a Yona Ponte conceptualizamos mucho de la VG, la esta revista, ¿no? Que tuvo mucho éxito y que me permitió a mí abrir las puertas a un mundo internacional increíble, ¿no? Entonces, cómo uno va creando cosas. Y teníamos en la universidad, tú recordarás de esa Salud a la Esponja, que era una revista también fanzine, pero quiero decir, el ser poeta de alguna manera me abrió el mundo profesional para la edición. Entonces, de ahí fui editora en la Casa de la Cultura, en la Bienal y últimamente en la Universidad de Cuenca, donde fue un trabajo así de 5 años de profesionalización fuertísima. Entonces, claro, y en el interín, claro, pasan cosas, uno sigue escribiendo, de soltera y sin hija disfruté muchísimo de viajar mucho por el país, de estar en ferias, etcétera, de estar donde sonaba el cohete, porque a esa edad se podía. Y después también está el tema de ser mujer y ser madre y tener otras responsabilidades. Y sin embargo, no dejar que se apague esa pasión llamita, que te hace ser vos mismo, ¿no? Pero de alguna manera hice mi tesis de antropología, por ejemplo, la maestría de antropología hablaba de las mujeres de mi generación. Y se ve esos silencios grandes en las mujeres. Se ve espacios de silencio cuando son artistas, porque claro, están dedicados al cuidado, a los hijos, al trabajo, a la casa, o sea, es un mundo real también ese, ¿no? Y a veces el arte equivocadamente quieren que uno esté produciendo, y eso hace que sea inequitativo con muchas veces las mujeres que tenemos que hacernos cargo de muchas cosas. Entonces también en ese camino, quiero decirte, aparte de este mundo de la edición, de la enseñanza, que también era profe de literatura, llamaba a ser profesora de literatura, y muchos chicos salieron de ahí, no sé si para bien o para mal, apasionados, ¿no? Y estudiar carreras sociales, humanísticas. Ya no sé qué te iba a decir, se me fue. Pero bueno, te estaba diciendo que cómo la escritura me llevó por caminos profesionales y humanos interesantes, ¿no? Angie, es complejo ser escritor, si bien dices, bueno, es complejo porque realmente no es que sea tan valorado en América Latina, a diferencia de en otros continentes también, pero ¿ha sido complicado para ti? A ver, yo creo que hay varias cosas, y ya sé que te iba a decir que eso me llevó también al mundo de pensar mucho en el tema de ser mujer, que en un comienzo no empecé escribiendo con el tema de conciencia, de este devenir mujer, de que no termina siendo mujer, no nace, sino termina siendo, ¿no? ¿Y la pregunta era? La pregunta era si para ti ha sido complejo. Ah, complejo. Sí, es complejo, sobre todo cuando empiezas a despertar esta conciencia, como te digo, cuando te das cuenta que hay ciertos silenciamientos, ciertas ausencias, ciertas cosas que responden a la cultura general. Un amigo me decía que yo le llevaba a todo lado cultural porque trabajábamos juntos, me decía, y veía los conflictos, ¿no? Y me decía, oye, yo pensé que todos los artistas y tal eran buenas personas, y ahí hay una trampa. Porque no todos son buenas personas. O sea, es un mundo en donde tú ves gente muy intelectual y te vislumbra, te emociona, dices, wow, tanto que sabe, pero ahí hay que tener cuidado porque también hay mucha gente narcisista y manipuladora en esos medios, ¿no? Entonces, por eso mucha gente, además, que llega al arte, puede terminar herido. Entonces, por eso te digo que el tema de trabajar la autoestima, la seguridad, etcétera, para poder entrar a esos mundos que no siempre son tan ideales como parecen, ¿no? Por supuesto, nuestro país no tiene las condiciones, nuestra ciudad, siendo lastimosamente provincia, aunque sea la mejor ciudad de todas, con es bien cuencano, no tiene ciertas posibilidades. Cuando yo trabajaba en la Bienal, por ejemplo, tú recibes los CVs de los artistas
cualquier artista de 30 años, voy a decir cualquier artista, no, pero se ha ido expuesto en el MoMA, ha tenido residencia acá, residencia acá. Entonces, cuando tú ves el currículum, tú dices, esto es imposible, ¿no?, para alguien de acá. Entonces, por eso la visión de los críticos siempre hace falta. O sea, siempre hace falta alguien que lea, siempre hace falta alguien que no se deje vislumbrar. Es como una especie de redes sociales en los currículums a veces. Una cosa es ser un artista nacido en París y otra cosa es ser un artista nacido en Cuenca. Por supuesto. Tiene otros méritos y otros alcances, ¿no? Y vamos a conversar acerca de eso. ¿Cómo fue para ti poder llegar a todo lo que has logrado? Luego de la pausa comercial regresamos con Angie Martínez, o María de los Ángeles Martínez, como lo conocen todos, aquí en Entrevista con Lore Cherres. Ya volvemos. Chévere. Seguimos aquí en la entrevista, feliz de poder tener la compañía de María de los Ángeles Martínez, o Ángeles Martínez. Para mí, mi Angie querida de toda la vida. Angie, cuéntanos cómo ha sido para ti lograr el sitial en el que tú estás, el que ya te reconozcan como una poeta destacada, que estés dentro de ese grupo de mujeres. Yo miraba a unos alumnos la vez pasada y hablaban en un café que siempre ellos hacen, un café científico llamado, y decían, vamos a llamar a las mejores poetas mujeres, y aparecía tu nombre, y si uno googlea también aparece tu nombre y se ven muchos libros reconocidos. Luego de todo este historial que nos cuentas, un poco también de machismo, podríamos decirlo así, por nuestra cultura, también por las decisiones que nos toca tomar a las mujeres de cortar muchos espacios, tiempos, por lo que nos toca hacer, pero para ti, ¿cómo ha sido todo este caminar hasta acá? Bueno, ha sido como creo que la vida de todo el mundo. Ha sido momentos altos de muchísimas emociones, haber sido invitada a la Feria del Libro de La Habana, de Santiago de Chile, haber sido invitada como poeta a San Antonio, Texas, a una universidad, a hablar de poesía, y etcétera, y que se te abran muchas oportunidades, que conozcas gente muy, muy grata. Ahora mismo creo que las escritoras mujeres vivimos un momento importante para la literatura ecuatoriana, porque hay un boom, pero no solo eso, sino que con ese cambio de tiempos hay un tema más de hermandad. Si bien a veces las mujeres somos complicadas también, hay unas y hay otras, hay unas que nos llevamos y otras no tanto, ¿no? Pero como ese cambio de actitud de las mujeres, en donde mi papá nos decía siempre, bueno, mi padre, tú sabes, tiene mucho peso en mí, igual que mi mamá, por esto que te digo de la formación, ¿no? Y decía, lastimosamente en América Latina nos crean, o en nuestra ciudad, bueno, nos crean con la idea del bien limitado, que es esto de que si a ti te va bien, o sea, si al otro le va bien, a ti no te va bien. Entonces uno está continuamente celando los éxitos del otro. Entonces, cuando uno crece y cuando quizás los cambios del mundo se han dado para ser más, hermanarte más con ciertas personas, con tus colegas, hombres, mujeres, lo que sea, la vida empieza a ser mejor, ¿no? Porque no se trata de que no hay sitio para nadie más, sino que si tú has tenido, qué sé yo, cuando me dieron esta presea Guadalupe La Riva, ¿no? Yo decía, claro, uno se siente que estás en la cima, pero a la vez, digo, el rato que tú eres una figura pública, tú tienes una obligación con las personas. Y claro, a mí me tocó ahí, día siguiente, tuvimos justamente un tema así fuerte por un tema de acoso en la FIL, que me había dado el mismo municipio. Y fue muy duro, pero eso digo, a veces la nobleza obliga, y cuando uno le toca, o tienes una voz, o te toca estar en lugares de poder, tienes tú que asumir tu responsabilidad. O sea, las glorias, los éxitos, las alegrías que vienen de momentos durísimos también, como la vida es dura para todos, quiero decir, pero uno tiene que agarrarse de esas cosas que te hacen sentir bien. Sí te ponen también en tu lado humano. Yo creo mucho en que más que cualquier cosa uno tiene que ser un buen ser humano. Un buen ser humano, y eso a veces exige también dar la cara a ciertas cosas que es más cómodo no dar la cara. Claro. Y también implica reconocer que uno se equivoca también. O sea, que uno se equivoca, que uno puede juzgar muy fuertemente, que uno puede haber puesto un tema a la palestra que era un tema de demasiadas pasiones. Con los años, pues sabes, amiga, que uno termina como intentando apaciguar ciertas cosas del carácter. No la pasión total, porque creo que eso no va a haber cómo, pero sí quizás
tener un poquito más de mediar inteligencia un poco emocional más, ¿no? en lo También. posible, como ir Sí. madurando, ¿no? La madurez nos va enseñando todos Sí, esos temas. nos toca, sería terrible que no, o sea, No. digo, quedarte así como cuando tenías 20 años no se puede. No, que quede la chispa, pero no hemos más. aprendido Sí. bastante. Y algo que tú me dices que es muy importante, ¿no? El tema social de esa responsabilidad que uno toma cuando va haciéndose un poquito más pública o va teniendo honores o va teniendo esa gratificación que te da la gente, pero al mismo tiempo te da una responsabilidad. Y responsabilidad, Angie, también son los libros que tienes. Tú me has traído unos 3 libros que quisiera mostremos y me cuentes y me hables. ¿Y por qué los trajiste? Algo de ellos se enganchó contigo. Bueno, estos creo yo, espero no haberme olvidado, ninguno son como los 3 últimos, ¿no? Voy a hacer quizás el cálculo, al menos 10 libros de poesía, Ajá. ¿no? Algunos de ellos publicados en Quito, sobre todo, otros en Cuenca, y quizás muestran, yo he sido una escritora que nunca ha tenido demasiada, pese a que son 10 y suenan a bastantísimos, nunca he tenido mucha prisa por publicar. Es decir, siempre los libros toman su tiempo y entre una y otra etapa a veces hay muchos años, como te digo, esos silencios que por algo pasan, ¿no? Que no hay que obligarse ni martirizarse. Y entonces estos libritos, por ejemplo, bueno, está Entrecortada, que salió en el 21, era una especie de antología de toda la poesía, porque también la pena es que nuestros libros no se distribuyen, a ver, como que publicas y desaparecen y no terminas sin tener ni tú un ejemplar. Ajá. Eso es así, a ver, Tiene con un suerte número tienes el limitado, PDF por ¿no? ahí. Este salió en La Caída, que es una editorial local interesante de un argentino que se llama Germán Gacio. Vamos a mostrarles. Sí. Lo muestro acá. Y tenía una... Entrecortado. ¿Para dónde vamos? Eso, ahí que me están mirando. Listo. Sí. Entonces tenía como los grandes hits, decía yo, en un pedazo, pero luego también 2 poemas largos. El uno hablaba de una cosa muy dura para mí, porque yo en algún momento sufrí un hackeo muy fuerte, quiso que no tenga redes sociales hasta ahora, date cuenta lo fuerte que puede ser eso, ¿no? Y entonces un guiño, la primera parte es un guiño a 1984 de Orwell, ¿no? En cómo te vigilan todo el tiempo, cómo te vigilan, ¿no? Entonces también, claro, las redes, ¿no? Es como... Que te dejaron pensando no me dejaron pensando, me sacaron el aire, realmente me sacaron de circulación, porque llevé a tener extorsiones, o sea, víctimas y testigos, o sea, yo no tengo redes sociales, no logro calmar esa ansiedad que me causó algunos seres crueles por ahí, ¿no? Entonces, sí es, por ejemplo, yo digo con los chicos, ahora qué bueno que también las leyes estén pensando mucho en los niños, en cómo estás con esa cantidad de gente, ni siquiera debería llamarse gente, atrás de las pantallas, ¿no? Y como no estamos protegidos y no estamos cuidados, y como también enseña a los otros que están del otro lado a que compartir es ser cómplices también, ¿no? O sea, cuando compartimos algo que puede herir a alguien, somos cómplices. O callar, ¿no? Y tampoco protestar ante estas situaciones, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que compartieron imágenes fuertes mías, que todo. Digo, claro, o sea, ahí ves quién es buena persona también, el plan de que tú cortes. Claro. O sea, ¿qué pasa si una chica de 20 años le mandan sus fotos, lo que fuera, ¿no? Ajá. O sea, si tú compartes, eres tan violador, quiero decir, como el que está violando ese espacio íntimo de ella. Entonces, por supuesto. Entonces, a la final lo que quiero decirte es que la poesía, si bien, a ver, no es que uno lee la biografía de alguien porque termina siendo más allá, sí creo que como poesía, porque escribir poesía actualmente creo que tiene unas transparencias con el ser humano. Logra sacar algo que es bien del alma del ser humano, del espíritu, de la conciencia, como quieran llamarle, y que logra conectar con las personas, con sus dolores, con sus alegrías, con sus ironías, con sus protestas, y quizás es uno de los pocos artes que logran hacer eso. Porque uno diría, ya, ¿para qué poesía a estas alturas del partido, no? O sea, suena uno así como que ya ves así a estas cuestiones medio cómicas de la gente haciendo esas rimas, pero la poesía tiene una capacidad de conexión. Yo digo, uno debe leer poesía como uno escribe poesía. Esa sensación así de inspiración que cuando uno está escribiendo dices, no me digas nada, no me digas nada. Que me estoy liberando por acá. Que puede ser que la tengas cuando haces algo de matemáticas, quiero decir. Pero esa sensación de lo tengo, estoy con mi cabeza toda enfocada en esto, eso es cuando uno escribe poesía. Pero creo que también cuando uno la lee. Entonces, por ejemplo, en mi poesía y lo que vas a ver seguramente los que vayan a buscar los textos, es que además intento siempre ser una poesía muy contemporánea. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en que se llama Error de Raccord, el error de Raccord es cuando en el cine hay un error que se aparece con vestido rojo y después verde, ¿no?
claro, nacía de esa experiencia, de esta cercanía con el arte. Pero, por ejemplo, hay un poema que me gusta mucho a mí que se llama, ¿cómo es que se llama? Este va a estar al final. Bueno, es un poema que, así, en el barco con Liam Gallagher. Leámosle un ¿No? pedacito, ¿quieres, Angie? Ok. Bueno, también deseo eso, asegurar que hay una luz en quien me mira, pero todo se confunde, muerto brillo azul de la pantalla, y me veo caer en el fondo de la belleza, Hugo Boss y Foucault. Mi soledad puede latir, pero no te toca, porque bebé, todo esto es solo mi fake life. Ha pasado un largo tiempo, ya es invierno en el Támesis. No estoy aquí, pero te escribo, fuckboy. No te esfuerces en pensar, conozco bien el desprecio. Se parece una canción que desgarra a la que pones play y play y play. Entonces, ¿cómo puede ser tan contemporáneo a la vez? Claro, era que nos compramos el boleto con mi hija, tengo una nena maravillosa, artista también, para el concierto de Liam Gallagher en el Támesis en plena pandemia, que era obviamente virtual, ¿no? Claro. Pero cómo eso nos llegaba y era y este poema, claro, es una comunicación, digo, es un poema muy a mi hija porque es la forma de hablar de los chicos, La no conexión tanto la nuestra, que puedes ¿no? tener con ella, Pero ¿no? cómo hay esos mestizajes, estas maneras, que la mía era una poesía siempre muy directa, muy fuerte, muy así como provocadora, ¿no? Ajá. Entonces, y que quizás lo que más me ha gustado de hacer poesía es cuando yo leo la poesía en algún recital o se acerca alguien y sientes que hay una conexión con el otro. O sea, que no estoy escribiendo para un gran entendido intelectual, que bueno, que les guste o que es importante que les guste, claro. sino cómo te humaniza otra vez, ¿no? Cómo haces ese link con algo de esa alma del otro que quizás le estás ayudando a expresar algo, ¿no? Y que aparte también está siendo como aspiracional para que se cumplan los sueños de alguien que también quiere escribir, de alguien que aprenda de poesía y con quién estás conectando. ¿Qué se viene para Angie Martínez? ¿Qué tienes pensado en esto de la escritura, de la literatura, de todo lo que te gusta? Bueno, siempre hay que recuperar los sueños. Digo, hay tiempos donde uno está así como que dejándose llevar por la rutina, pero ahora mismo estoy escribiendo un par de libros que estoy viendo si los hago 2 o 1. Ajá. Estoy haciendo esa. Y el uno, por ejemplo, habla sobre las mujeres santas y les reescribe, ¿no? Santas de la historia, con un lenguaje bastante fuerte psicológicamente, ¿no? Que a la final es como ver esta santa que se sacó sus ojos y los entregó en un plato a Jesús para cambiarles con sus ojos, ¿no? Es como ella dice, no, o sea, imagínate. Claro, no quiero que te veas en mis ojos en un plato, por ejemplo, ¿no? Estaba trabajando sobre eso y otra que se llamaba, otra parte se llama mestiza, que sigue un poco esto que te digo, que es esta mezcla de lenguajes, de idiomas, de referencias culturales, que sean japonesas, sean quichua, o sea, cómo somos ese mestizaje maravilloso y cómo es ser una mujer. A ver, yo creo que cada vez más es una poesía situada de estar aquí, ser andina, tener 46 años, o sea, son cosas que te permiten escribir desde donde están tus pies y desde la hora también, entonces no quiero escribir desde otro lado que ese. Y luego nada, dedicarme un poco también a la edición, como digo, estoy ahí, quiero ayudar a la gente a escribir, me gusta eso, de manera más bien ya personalizada. Quizás volver a las clases, ahorita acabo de cerrar un ciclo importante con la Universidad de Cuenca, logramos armar un editorial, el primer sello editorial de la Universidad de Cuenca. Empezamos con Daniel López y hacer reglamentos y crear, o sea, y crear una cultura del libro, claro. Porque también, claro, el libro, a veces la gente es como, ya escribí, ya está, pero no, hay correctores, hay diseñadores, hay pares académicos, en el mundo académico hay un mundo de la imprenta, de la gente que trabaja en la imprenta, y una todo eso es fabuloso. También, ¿no? Claro, lanzamientos, hay, o sea, todo un circuito del libro, ¿no? Y nada, son cosas que a uno le apasionan. En medio de todo creo que he sido bendecida de poder trabajar en lo que me gusta y ir adaptando esto, porque digo, quizás cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno puede ser bueno ahí y adaptarlo, porque tal vez uno no puedo yo decir que voy a ganar de ser poeta, hay gente que lo hará y qué bueno, ¿no? Pero también hay que tener un pie en la tierra. Sin embargo, sí, el amor a las palabras, a la cultura, al arte, me han abierto puertas importantísimas y me han hecho ser feliz en lo que hago.
Qué lindo, Angie, realmente qué bello que seas feliz, qué bello este encuentro que hemos tenido contigo aquí en la entrevista. Como siempre, desearte todo el éxito porque eres una mujer muy capaz, una mujer que nos das mucho orgullo de decir que somos tus amigas, que pertenecemos a tu grupo, que en algún momento del tiempo también compartimos espacios hermosísimos que nos llevamos en el corazón. Gracias por habernos acompañado, Angie. Gracias, Lore, y el cariño es mutuo y la admiración es mutua. Muchísimas y seguro gracias. que tendremos muchas por ahí que vamos a ser amigas ahí atrás de la pantalla. Así Por es que supuesto que sí. Que un nos abrazo estaremos grande a viendo. todas y a todos. Gracias, Angie, querida. Que te vaya muy bien y que les vaya muy bien a todos ustedes. Gracias siempre por acompañarnos. Gracias por estar en la entrevista. Nos encontraremos en una próxima cita con otro personaje también increíble como Angie Martínez, quien nos acompañó hoy. Hasta la próxima.